Hola, seguimos con la fase mercantil, viendo sujetos sociales de que el capitalismo se van desarrollando. Y en este caso voy a utilizar el texto de Manacorda, el tomo 1, su último capítulo sobre la educación en el siglo XIV y siglo XV. Manacorda tiene dos textos, este hasta 1500 y el segundo tomo de 1500 nuestro día. Dice Manacorda: hemos hablado de la escuela y de la instrucción en relación al papado y al imperio, recordando las escuelas parroquiales, episcopales y cenobiales. Los cenobiales se refieren a las de los monasterios, gente. Así como las universidades. Hemos encontrado también a los primeros maestros libres, a los cuales se les debe en gran parte el surgimiento de las universidades. O sea, ¿se acuerdan? La universidad de maestros y estudiantes, a pesar de su subordinación al antiguo o al nuevo derecho eclesiástico o imperial. Pero la actividad de estos maestros libres se ha de ver más de cerca y puesto más estrechamente en relación con el nuevo surgimiento de los mercaderes y artesanos que tienen su centro de vida en las ciudades organizadas y en los municipios. Expresiones culturales características de una literatura en una lengua vulgar. El nacimiento de esta literatura es el signo del nacimiento del mundo moderno. Y si estas continúan en parte produciendo contenidos y forma de la vieja literatura en latín, también es cierto que introducen contenidos y formas nuevas en las cuales se reflejan las necesidades y los intereses de los nuevos grupos emergentes. Los protagonistas de estas nuevas literaturas, de la nueva cultura, de los nuevos modos de instrucción, ya no son los clérigos de antes, o sea, los hombres del clero regular o secular, sino nuevos clérigos, en que la misma palabra que la define pierde su viejo significado del hombre de la iglesia y se torna intelectual. Insisto, trabajen con Gramsci y el concepto del origen de los intelectuales orgánicos, que en el capítulo anterior ya hicimos un ejercicio. Incluso uno de los actos de actores de la instrucción tradicional, el facetus, nos da en sus versos latinos el testimonio de los florecientes nuevos grupos con nuevas demandas de instrucción. Oigamos. Si un niño se ha puesto a estudiar espontáneamente como clérigo, baje la cabeza y no sea renuente a la disciplina. No se junte con los tontos o los más grandes. Aprenda a mover lentamente sus tiernos pies. Es necesario que aprenda cuál es la doctrina de la salvación para poderle enseñar bien cuando él mismo sea sacerdote. Si un niño es laico, el tutor decida qué arte se ha de inscribir, como fate el padre, si le gustan las letras para ser clérigo, o si permanecerá laico, quiere ser más culto, juez, médico, doctor, escribano o poeta. En los años tiernos aprenda a amar los libros, pero si el niño se dirige a la vida de las armas, aprenda a conducir los caballos con espuelas y las manos. O sea, el ejercicio no militar, el ejercicio de las profesiones, o sea, cuando se enseña la lectoescritura. Tomemos así el síntesis del cuadro de las carreras sociales y educativas, ¿no? De eso, obviamente, sin hablar del aprendizaje del trabajo. El clérigo que debe amar la Sagrada Escritura, el laico que debe amar los libros y prepararse para las profesiones liberales, las facultades universitarias, menos las teológicas, ¿no? Y el miles o el caballero que debe ejercitarse como hijos de Carlos Magno. Tenemos aquí los grupos dominantes, clero y nobleza, más un nuevo extracto burgués, es decir, los del tercer estado. Los maestros libres son los protagonistas de la nueva escuela de los estados libres, del tercer estado. ¿Se acuerdan los sofistas griegos? Esos que vendían su trabajo y conocimiento a estos nuevos grupos por dinero. Bueno, estos son los nuevos sofistas, solo que
el sofismo había sido de alguna manera aplastado en la memoria colectiva porque liceo y academia, es decir, Aristóteles y Platón habían tomado el lugar importante. Pero estos sujetos que venden su trabajo, estos intelectuales orgánicos, es decir, venden su producción, que es su producción mental. Entonces, estamos ante nuevos sofistas, ¿no? Entonces, dice, los maestros libres son los protagonistas de la escuela del tercer estado. Con ello, ya sea el contenido de la enseñanza, podría situarlo en ser jurídica o social. Como conviene a estos maestros, en lugar de citar edictos imperiales o bulas papales u otros documentos solemnes, citan documentos privados, contratos, memorias, testamentos. Fíjense, de nuevo aparece, y de nuevo lo romano, el derecho romano civil, el derecho romano contractual, ¿no? Ya no estudian lo que sale del imperio o lo que sale del papado, sino que buscan esos documentos que hacen a la política, a la polis, ¿no? Al gobierno civil. Y dice, y para dar el sentido de la difusión de la definición de nuevas tendencias. Hay contratos hechos, digamos, de todo tipo, tomando modelos de esos antiguos. Y dice, pasando a otros temas. Si por una parte el acto recuerda la presencia, por ejemplo, un texto que trabaja un oblato al monasterio, el oblato, el nuevo que va a ingresar, ¿no? Con la sola diferencia de un pago para la instrucción. Por otra parte, los contratos de las escuelas o los doctores en las estudias generales le corresponde a la colección. O sea, es una relación mercantil, burguesa, que introduce el concepto de venalidad de la ciencia contra el concepto de la gratuidad por ser don de Dios. Acuérdense que en tiempo de Carlos Magno el diezmo se había instalado como impuesto, pero se supone que ese dinero las iglesias, los templos, los recogían porque atendían justamente educación y salud. O sea, así nació terciarizado los servicios de salud y educación, para decirlo en palabras modernas. En cambio, acá, digamos, se empieza a mirar por qué en ese tiempo era pensado. Es cuando uno dice la educación pública es gratuita. No, la educación pública no es gratuita. La sociedad no la paga, pero, digamos, no paga un estipendio específico, pero da la casualidad que con los impuestos sí la pagamos. Entonces es nuestra. ¿Se entiende el concepto? No es gratis. No es gratis. Este es el concepto que quiero establecer. Bien, entonces decíamos, la otra parte dice, bueno, entonces se introduce el concepto de la ciencia contra el concepto de gratuidad por ser don de Dios. Aquí el padre ofrece, debemos decir, a su propio hijo, no a un convento para hacerse monje, sino a una profesión libre, para que lo eduque una profesión mundana. Es decir, cuando entraban a las universidades, a los gremios, a las corporaciones, había que pagar por los años que ese niño iba a estar ahí. ¿Sí? Es decir, para aprender un propio oficio, como lo haría cualquier otro artesano. Según la tradición artesana, el muchacho aprendiz convive con el patrón maestro y sirve y aprende al mismo tiempo. Sirve y aprende. Socialización y educación en síncresis. Y ayuda a medida que irá aprendiendo el oficio, conjuntamente con otros jóvenes. Dice, la memoria que Manacorda, este autor que le estoy leyendo, quería trabajar con ustedes un ejemplo de ciudad. Y acá se las voy a dar.
en la página 270 del tomo 1 de Manacordo. Los nuevos maestros. A finales del siglo XIII, Bombecí de Riva, ilustrado en diversas profesiones de ejercía en Milán, cuya población él calcula cerca de 200.000 habitantes, nos da los datos de la siguiente instrucción. Milán, una ciudad que es hoy, pero en su momento tenía, y vuelvo a recordar, la instancia de la institucionalización política como contenido. Fíjense, se está leyendo. ¿Se está leyendo? Bien. Sí. Milán se convirtió desde Otón I, Napoleón, es decir, del 1266 a 1804, en el lugar de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, Milán era territorio, era feudo, si se quiere, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Dice, en el siglo XI Milán estaba desgarrada por las luchas de señores, caballeros y burgueses, es decir, los señores feudales y los sujetos de la ciudad, del burgo, ¿no? Los cuales se unieron para aplastar los pátaros, un movimiento popular, ¿no? Y la burguesía, es decir, los que vivían en la ciudad de Milán, eligen cónsul como le elegían los romanos. Y un consejo de credenza, ¿no? Son los consejeros del obispo. O sea, dice, ¿a qué se dedica Milán? Desde el siglo XII, Milán es un gran centro pañero con miles de trabajadores y con una inmensa riqueza. Ahí se funda las corporaciones y en 1198 la poderosa Credenza di San Ambrogio. Si alguna vez van a Milán, los invito a que vayan a la iglesia de San Ambrogio, porque ahí está la tumba de los 3 reyes magos, que según la historia, bueno, la trajeron desde allá de Oriente. Yo estaba muy emocionada cuando la vi, mi hermana me dijo que era mentira, me dio mucha pena y mucha bronca, pero en fin, paciencia. Entonces, siguiendo con a fines del siglo XII, Milán se rebela contra el emperador, ¿sí? Y va a haber una familia rica, mercaderes, saquen la palabra ahí, amigo de la burguesía, piensen mercaderes, las corporaciones, poderosa, lleva a la familia Visconti como jefe de una aristocracia, ¿no? Y se convierte de alguna manera en ducado, ¿sí? Con una identidad de dominio propio. ¿Sí? Un ducado. Entonces, esa es la Milán que les voy a contar. 200.000 habitantes en ese burgo. Dice entonces Bombencín de Riva, explica. Los profesores de gramática son 8, una unidad demográfica ecológica urbana de 200.000 habitantes. Los profesores de gramática son 8, enseñando cada uno una cierta cantidad de discípulos, explicando la gramática con ahínco y diligencia. No contamos los enseñantes que vienen desde otras ciudades. Los maestros elementales que enseñan a leer y escribir son 70. Sienten la cantidad poblacional, ¿no? Los copistas, ¿se acuerdan los copistas medievales? Aunque no existen en esta ciudad un estudio general, superan el número 40, o sea, los que copian, ¿no? Se pasan el día copiando libros y así se ganan la vida. Acuérdense que los libros son todos manuales, no hay imprenta. O sea, eran como los libreros imprenteros, los editores, ¿no? Bueno, fíjate la cantidad que son 70. Perdón, son 40. Dice, muchos progresos se hubieran de llevar a cabo en medio siglo. Las escuelas de estos maestros se difunden rápidamente. El historiador florentino Giovanni Villani nos da estas noticias sobre Florencia a la mitad del siglo XIV.
Fíjense, recién hablé del siglo XIII, vamos a ver el siglo XIV. Antes de la peste de 1348, los procesos de peste matan el 30-40% de la población, además dispersa, vacía las ciudades, con una población de cerca de 80.000 habitantes. ¿Escucharon? Antes de la peste tenía 200.000 habitantes, luego de esta peste hay 80.000. La mayoría mueren, pero muchos se escapan. O sea, los procesos feudales, ruralización, se renuevan. Esto pasa en forma dialéctica, idas y venidas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veníamos que los aqueos toman toda la riqueza de los minoicos, vuelven, arman sus desarrollos urbanos, los micénicos, pero no los sustentan en el tiempo y vuelven a formas rurales? Bueno, esto, para que vean que los procesos históricos pasan, no quiero decir que no va a pasar después de esta pandemia, pero vamos a ver. 80.000, con entre 5.800 y 6.000 nacimientos al año. Encontramos que los niños y las niñas que están aprendiendo a leer eran entre 8.000 y 10.000. Es que es un proceso grande, pero este es un burgo donde tiene los sujetos sociales, no importa el estamento, los tienen en un mundo de un trabajo muy, con crecimiento económico urbano, para darle las palabras actuales, ¿no? Y a los niños que estaban aprendiendo el ábaco y la álgebra, la matemática, en 6 escuelas eran entre 1.000 y 1.200. Y los que estaban aprendiendo gramática y lógica, o sea, primeras letras, digamos, los niveles de los 10 años y seguiría ahora el secundario. Y los que estaban aprendiendo gramática y lógica en 4 grandes escuelas, entre 550 y 600. Si ustedes ven proporcionalmente los niveles educativos y la cantidad que va, no está exenta de nosotros. Si pensamos que en la actualidad el 47% de la población argentina se recibe del nivel primario, ¿no? Bueno, o sea, estamos hablando solamente de una diferencia de 7 siglos para ver cuánto hemos avanzado. Encontramos que los niños y las niñas que estaban aprendiendo a leer, entonces eran entre 8.000 y 10.000. Los niños que están aprendiendo el ábaco y el álgebra en 6 escuelas son 1.000, 1.200, y los que están haciendo gramática y lógica entre 550 y 600. Esta escuela es libre en las grandes ciudades, gestionada por el municipio en las pequeñas ciudades, donde la escasez del alumno no permitía al maestro vivir de la cuota de los mismos. Es decir, que en aquellos lugares donde había pocos alumnos, el municipio, o sea, la organización de las corporaciones pagaban para que se enseñaran, porque esa era la mano de obra que iban a necesitar. ¿En qué? En las estructuras de sus burocracias, de las gestiones de las empresas privadas. ¿Se acuerdan cuando veíamos la gestión de Estado que el señor de Gonzaga quiere hacer y qué propuesta le hace Vitorino da Feltre? Uno diría que no solamente estamos hablando de un aparato de gestión en términos de Estado, sino que las empresas comerciales, especialmente si tienen varios lugares, necesitan sujetos que también sean leales, confianza, que se encarguen de los negocios privados, ¿no? Perdón, esa cola que ven, mi gata. Sepan disculpa, no tiene mucha educación respetuosa. Pero es mi niña, ¿qué quieren que haga? Bueno, entonces, al maestro, así por ejemplo, en San Gimignano, en el 1338, en el mismo municipio, el que destina 50 liras anual al maestro, porque si no lo hacía nadie abriría una escuela ahí. Pero sin un maestro que enseñe a los niños de esta ciudad, no podríamos estar. O sea, la idea del concepto de la necesidad de la escritura y la lectura de los nuevos tiempos. Y en Lucca, en 1348, después de la famosa peste
el doctor Puerapurum, o sea, el doctor de niños, ¿no? Filipo se decide a pedir al municipio un estipendio porque por la pobreza de los ciudadanos y la escasez del número de niños, no se puede vivir sin disponer los alimentos necesarios. Fíjense en cómo el municipio, este gobierno de estos territorios pequeños, de estas polis, van a pensar presupuestos, tanto los habitantes como la decisión de gobierno de estos municipios en cuanto a satisfacer las necesidades de educación y salud, alejándose de ese viejo modelo que habíamos hablado del diezmo que había otorgado Carlomagno allá en el siglo IX. ¿Sí? Bien. El diezmo lo siguen cobrando, se lo quiero decir, ¿no? Pero bueno, no se están dedicando a esto. Para estas escuelas municipales tenemos algunos datos ciertos a partir de la primera mitad del siglo XIV. De Turín, Torino sería, ¿no? Capital del Piamonte, 1327, de Lucas, 1332. Mientras que solo a fines de este siglo tenemos testimonio de la abolición de las cuotas de los escolares, que eran diferentes para el primer grado no latinates, es decir, para los no latines, y para los segundos en latín, o sea, la enseñanza de leer en lengua vernácula y la enseñanza de empezar a estudiar latín. Y de aquí arranca la gratuidad de la escuela, entendida como los primeros grados de instrucción y a cargo del municipio. Siglo XIV. Estos maestros tenían casi siempre un monitor o un repetidor con un antiguo nombre latino, prosculus, el paidólogo, el grabador humano, ¿no? Que habitaba con ellos para enseñar a los niños. Decía, aprendía y enseñaba. Volvemos al modelo corporativo. Como se lee en un contrato veneciano de 1313. Por ejemplo, el notario y poeta Lapo Gianni, en 1299, establece un contrato entre maestro y repetidor. Esto deja suponer una escuela organizada de una manera algo más compleja que una simple forma de maestro aislado, dando clases, lecciones y al mismo tiempo a escolares de diversas edades y de diversos niveles culturales. O más bien, van tomando alternativamente a unos u otros y a dejando a los demás vagando o haciendo ruido. Desde un principio aparecen los doctores puerorum, los doctores de los niños, ¿no? O sea, maestros elementales. Su enseñanza es ocasional y vinculada a la profesión. Un tirocino como el de notario genovés 1221, después, poco a poco, ellos invaden el campo reservado tradicionalmente a los clérigos, o sea, el paso de la laicización de la enseñanza. Y con algunos de ellos, dice, hombres de gran ingenio, basta recordar a Convenevolo di Prato, maestro de Petrarca, ¿sí? Bueno, maestro de Petrarca, me voy a quedar acá. Entonces, nosotros estamos viendo que en este proceso se da laicizando el quien enseña. O sea, ya no solamente el clero buscando los más capaces para captarlos para sus redes, digamos, su propia corporación, sino las necesidades laicas. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, lo que nosotros tenemos en ese proceso, justamente en el mayor conflicto entre el papado y el imperio, la toma de decisiones del posicionamiento a favor de Wolfos y Gobelino, así se conoce en la historia esta lucha, o la lucha por las investiduras. ¿Quién tiene el poder de hacer obispos, hacer papas o hacer emperadores y hacer nobles? Lo cierto es que en muchos casos hay esas dispersiones universitarias, la de Bolonia, la de París, que van a lugares donde
les permite tener identidad propia como corporación. Por eso el seno de los municipios como entidades de gobierno, pero como nuevas unidades políticas que son de origen capitalista, ¿sí? Que son de origen capitalista y que va a ser esa semilla que va a producir de alguna manera la contradicción interna que entre la lucha entre esas economías cerradas, feudales, rurales, con esta economía de mercado urbana, va a terminar ganando el modelo urbano en términos de dominación, no porque deje de haber actividades rurales, ¿no? Pero en las formas que se organizan estas actividades. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Decíamos, Renacimiento, de alguna manera es esto grecolatino en la península itálica, pero ese concepto va a trasladarse a toda Europa con el concepto de humanismo, y lo más importante de esto es pensar que acá lo que hubo una disputa es entre la cultura de los monasterios, de los conventos, del espacio cerrado, religioso, contra el modelo de las universidades, las universitas que se presentaban o con un clero abierto o propiamente laicizado, ¿no? Y de alguna manera esto también se va a traducir en lo que Manacorda llama el conflicto entre las artes, es decir, las áreas. Bueno, en mi texto ya explico qué son las artes, no como se le entiende contemplativa, sino el arte es saber todo el proceso de elaboración. Y entonces las disputas de las facultades por representar a todo el universita, que habíamos visto como en París la que gana es la inferior, por la cantidad de votos que tiene por nación y no las superiores. Es decir, el concepto número, con un sistema de gobiernos de asambleas y representaciones no nominales. Entonces, en esta lucha, de alguna manera, uno podría decir que hay un proceso de democratización a partir de los municipios. Democratización vista como el modelo griego, es decir, la ocupación de los sujetos de poder en cuanto a su capacidad económica. Lo que he visto de hoy, uno podría decir la opresión liberal, todo lo que quieran, pero en ese momento estos sujetos son altamente revolucionarios si uno entiende la revolución como cambios globales, desde lo material a la cosmovisión. Es un proceso que lleva algunos cuantos siglos. Entonces, la disputa es, en términos políticos, estos municipios que tienen participación activa y por eso democracias, aunque vuelvo a decir, selectivas, a el autoritarismo que se ve en los feudos, en los señoríos, ¿no? Y de alguna manera, parte importante de la institucionalización educativa, de esta institucionalización política de las democracias municipales, va a tener que ver con la proliferación de la literatura de la lengua vulgar, ¿no? O sea, incorporar a la lengua vernácula, sin dejar que los sectores enriquecidos, mercaderes, comerciantes y banqueros, van a tener el latín como una lengua, la lengua diplomática, la lengua con que no necesita traducción, sino que se entiende, ¿no? O sea, selectiva, de élite. Y yo cuando estoy usando la palabra élite, no es en forma despreciativa, sino como los mejores que guían, ¿sí? No, por favor, tratemos, los adjetivos calificativos son muy interesantes en literatura, pero lo evitamos absolutamente en la construcción de la ciencia, porque ni describen ni explican, ¿no? Simplemente son valorativas. Bueno, entonces, ¿cuáles las experiencias entre las disputas del humanismo? Una de las cosas más importantes tiene que ver con los temas que hablan. Yo hablo esto y estoy pensando en en el Dante Alighieri, por ejemplo, y la presentación
de la Divina Comedia, ¿no? Un sujeto que persigue a Beatriz, a su amada, y es capaz de recorrer todos los espacios de la eternidad, pero llega al paraíso, no está condenado al infierno. Ay, pasando por el infierno, digo, ¿no? Y llega al paraíso, ¿no? Esto es interesante, pensarse como dueños del paraíso sin terror. Estoy pensando justamente en esa literatura en donde cuentan estas historias de sujetos que están en contra de un rey en particular, porque es malo el rey, pero no contra el sistema. El mío sí. O, por ejemplo, cantares de amor, ¿no? Como la Celestina, ¿no? Bueno, podríamos también hablar de cómo justamente el Decamerón es la historia de cuentos eróticos en un tiempo que tienen que estar encerrados en castillo por una pandemia. Así, dicho, mal impronto. Bueno, entonces, de alguna manera, esta literatura de la gente común va a tener un correlato en las profesiones liberales en donde se va a empezar a estudiar las cosas de la naturaleza. Ya la autoridad no es lo que Dios manda, no es que la verdad te es revelada, sino que es posible buscar verdades y buscar verdades en el mundo físico, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es una posibilidad de pensar que empieza a verse las ciencias naturales. El ejemplo más claro de las ciencias naturales de esta época, y no me acuerdo el nombre, capaz que ustedes se acuerdan, es, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci hace la famosa figura humana y ve la simetría, ¿no? Y ve la simetría. Y es interesante porque de alguna manera puesta en esa redondel, que es el cielo, el redondel, que es el sol, el redondel, que es la tierra, este hombre en el centro te habla de ese antropocentrismo del que se suele hablar del Renacimiento y del humanismo, ¿no? Tiene un nombre la figura, en este momento no me la acuerdo, disculpen la bibliografía oral, pero justo la recordé ahora, y es, ahí no lo va a traer a Arturo, bueno, este ejercicio de estudiar el cuerpo humano, ¿no? Obviamente el cuerpo masculino, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero esto de buscar el centro de gravedad, que no es, que cuál es el centro de gravedad, digamos, ese torso, ese estudio que realizan algunos con críticas profundas. Es muy interesante. El cuerpo humano, el antropocentrismo. Él pintándose ya esos retratos de gente civil, ¿no? Esa Gioconda, ¿no? Y por el otro lado tenemos a ese Miguel Ángel haciendo el David, pero también haciendo la Pietà, es decir, no al Dios poderoso que castiga, sino a ese Dios humanizado que es el Hijo que ha sufrido en la cruz, ¿no? Esto es maravilloso. Bueno, ni qué hablar de esa última cena de Leonardo da Vinci, ¿no? Que si ustedes se fijan, la mesa desprovista con muy pocos alimentos, ¿no? Es muy interesante, pero ahí cómo juega él con la perspectiva, una pintura con perspectiva. O sea, relativas a. Esto tiene que ver con esto de mirar lo físico entendido entre la relación entre la física y la metafísica, ¿no? Buscar las proporciones. En ese sentido, todo ese humanismo y todo ese humanismo va a representar en medio de
la incorporación de las riquezas que América va a traer al imperio Habsburgo, nuevas demandas. Sí, Arturo. ¿Puede ser que el nombre es Hombre de Vitruvio? Sí, Hombre de Vitruvio. Tú sabes que nunca me acuerdo. Gracias, gracias. Sí. En su esquema para estudiar pintura y ver el equilibrio de las figuras, de las Dice, proporciones. ¿es el hombre de Vitruvio o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano? Bueno, exacto. Que eso, que tiene que ver con el concepto de belleza, el concepto de estética que están dando, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera, esta pedagogía eh, de estos tiempos, en donde sí va a preocuparle la naturaleza del niño. Y yo te invito a que me mostres, a Arturo, la foto del niño de la escuela de la Casa de Yocosa, de la que hablamos en el capítulo anterior. Y entonces ya no es el niño rígido sentado prestando atención, sino la incorporación del goce al estudio, que todavía, digo, insisto, es una preocupación que tendríamos que tener en cuenta. Y hay una serie de escritos que se hablan de las relaciones pedagógicas que maestros tienen que tener con los alumnos, lo cual, lo cual pone en tela de juicio el castigo físico. Bueno, esta es una maravillosa, maravillosa figura, no sé de qué época, me encantaría tenerla, pero fíjense, sería una representación de la escuela de Yocosa. Ese niño que ya no está rígido, que está leyendo, pero fíjense en esa clase de ese semblante de placer, rodeados de libros, porque una de las cosas que Victorino al Frente exigió es tener biblioteca, o sea, tener libros dentro de este establecimiento. Es fantástica. Una foto que no hemos visto en otros modelos pedagógicos anteriores a este, ¿no? Bueno, y les decía, entonces, la relación pedagógica va a ser un componente de preocupación, no solamente cómo los padres educan a los hijos, sino cómo el maestro tiene que educar a los niños. Y empieza a preguntarse sobre el valor del castigo físico. Sobre el valor del castigo físico. Es decir, si hay algo propio de la edad que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta para educar al niño. Y esto de la cuestión de la preocupación pedagógica tiene que ver también con mirar justamente, por ejemplo, el texto de la política de Aristóteles, de lo que se plantea de cómo el niño tiene que ser educado, pensando en qué ejercicio puede hacer, fortalecerlo físicamente, porque el vínculo de educación va a tener como objetivo la calidad del individuo que hay. O sea, los componentes biológicos del sujeto, el bienestar, ¿no? Y el sinfín de elementos del el bien hablar, el bien comportarse, la virtud, la virtud. Es decir, verlo no solamente ya el objetivo de salvar el alma, que no es que se pierde, pero sino un alma que se salva también tomando en cuenta el registro del tipo de vida que se ha tenido. Es decir, se une la buena vida terrenal con la buena vida eterna. El cuerpo ya no es cárcel, el cuerpo es templo, ya lo dije, pero lo repito, porque justamente es para ver ese cambio en el concepto de cómo enseñar, cómo se tienen que tener en cuenta los castigos corporales. En el caso de Victorino Faltre directamente los niega.
y introduce algo muy interesante en términos de la física y la naturaleza, que es incorporar el juego como estrategia didáctica, ¿no? El juego como estrategia, tomando de los griegos, ¿se acuerdan? Los Juegos Olímpicos eran instancias evaluativas donde ponían juego, bueno, eso también, el juego que se había perdido absolutamente en el mundo feudal como estrategia educativa. No es que no hubiera juego, pero quedaba en el ámbito del espacio de la convivencia social, no como estrategia educativa. Bueno, quería agregarles algunos planteos que hacían los humanistas tomando en cuenta las huellas de Aristóteles y a Cicerón. Cicerón fue muy, muy usado por estos renacentistas, sobre el tema de el arte y el trabajo, y la diferencia entre los trabajos manuales. Entonces se hace una diferencia entre el trabajo manual y las famosas bellas artes. Este es un concepto estético del goce nuevo que incorpora el capitalismo. Y se los voy a leer. Lo escribe Bergerio, que es maestro de Vittorino da Feltre, así que algo le debe haber llegado a Vittorino. Llamamos estudios liberales los que son dignos de un nombre libre, así como el ingenio no liberal se plantea como fin el lucro y el placer, el ingenio liberal, la virtud y la gloria. A los ingenios liberales y a los que deben ocuparse de cuestiones políticas y sociales son más conveniente el conocimiento de la historia y el estudio de la filosofía moral. Y a las otras artes, se dicen liberales, pero enseñan a los hombres libres. Pero la filosofía es liberal porque su estudio hace libre a los hombres. Y si no me equivoco, a ella se debe añadirse una tercera cosa, que es la elocuencia. ¿Se acuerdan que hablamos de la retórica, que los romanos hablaban oratoria? Es desde el mundo capitalista, es la famosa elocuencia, es decir, el modo en que uno habla. O sea que, pero no son sinónimos porque sí, cada uno tiene un significado diferente, así como la retórica en el mundo griego tiene que ver con hablar para hacer la paz, pero también para ovacionar, para arengar a una guerra. En el mundo romano la oratoria tiene que ver que es una república aristocrática y hay que quedar bien y mostrar por qué ese jefe, por qué ese pater de familia. La elocuencia, acá la elegancia, el tratar convencer, va a convertirse en un elemento fundamental, especialmente para no elevar las voces. Sí, Arturo. Le hago una pregunta. Estamos hablando, recién nombró a Cicerón, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Porque la pintura, no sé si será por eso, se llama The Young Cicero Reading, o sea, el joven Cicero leyendo. Sí. No sé si coincidirá por algo, pregunto. Podría ser absolutamente, porque no conozco la foto, pero podría ser porque se está pensando en ese Cicerón, del placer de Perfecto. la lectura. Y yo decía, la elocuencia en el mundo humanista es vital porque hay que hablar en voz muy baja, porque no vaya a ser que digas algo que seas declarado herético y te persiga la Santa Inquisición. Entonces, ¿cómo decir cosas sin que caigas en una situación que pueda ser apresado? Por eso yo le decía que la elocuencia en ese sentido. Bueno, y decía, y si no me equivoco en ella, la tercera cosa, la elocuencia. Naturalmente, para él la gramática, instrumento para todos los otros estudios liberales, tiene que considerarse así como la primordial ciencia pedagógica. La gramática. Salimos del concepto, digo, ¿se acuerdan la gramática griega? Saber escribir para los usos políticos. Habíamos dicho cómo de alguna manera queda en un espacio formal, más de caligrafía, la gramática feudal,
en donde la escritura está más unida al copismo. Pero acá, la escritura también va a ser producción de conocimiento. Y por eso tiene que ser elocuente. Ojo de arenga mucho, no vaya a ser que te persiga la Santa Inquisición. ¿Sí? Ven cómo estamos usando casi las mismas palabras, pero sus resignificaciones son diferentes y tienen que ver con las necesidades de los nuevos sujetos sociales. Bien, entonces, lo interesante es que el humanismo va a tener un fuerte interés en la niñez en cuanto a un concepto de pureza. Es la era de los querubines, esos hermosos ángeles renacentistas que se piensan. Ya no es el hombre pensado como un ser que nace malo porque nace con pecado original, sino esa etapa de niñez hay algo, no es de incompletud, sino de pureza para algunas líneas pedagógicas. Y acá va a ser el enfrentamiento, ¿no? El niño, ¿nacemos buenos o nacemos malos? ¿Y qué va a tener que ver la educación en cómo nos construye? Esto no se resuelve nunca, todavía hoy no se resuelve, ¿no? Pero en términos del discurso pedagógico es importante porque asienta la problemática niñez, ¿sí? La problemática de niñez. Bueno, no solamente el caso pedagógico va a pensarse en la función del maestro en relación del sujeto de enseñanza maestro en relación al sujeto de enseñanza alumno o puber, niño, sino que también se va a tener mucho hincapié en pensar en cómo los padres educan a los hijos, tomando ese concepto aristotélico de que es el primer momento de enseñanza, de aprender, de educar como enderezar la rama, el cuidado que se tiene que tener para que, y hay una frase muy interesante que la voy a repetir, que decía Maffeo de Bello, que dice: conviene cuidar que los niños no sean asustados con amenazas ni golpeados. Conviene, no dice no. ¿Sí? Esto es un error de los padres, que consideran que las amenazas y los golpes son una gran ayuda para la mejor educación de los hijos. Yo digo, este hombre escribió, chicos, en el siglo XIV. Yo les tengo que decir que todavía hay unos que creen que esto es así. 6 siglos. Y parece que hay cosas que seguimos discutiendo. Por eso nuestro campo tiene núcleos duros de discusión, ¿no? Que son a perpetuidad. Bueno, dice que es conveniente, creen que los golpes son para mejor educación, dice. Cuando, por el contrario, se los infunde tanto temor que no se puede extirpar fácilmente ni siquiera cuando llegan a adultos. Por esto, los padres han de tener mucha prudencia al corregir los hijos. Ciertas cosas son dignas de siervo y no de hombres libres. Fíjate vos. Y acá el sujeto de los educables. Está hablando que los que son educables son los niños de los hombres libres, no los siervos. Circuitos diferenciados de la educación, que también implica circuitos de sujetos educativos diferenciados, ¿no? Niñez para algunos, para otros no. Bueno, así son los procesos de nuestra humanidad. Nos vemos en el próximo capítulo.